Más información en radionacional.com.ar. El fútbol se vive con pasión nacional. Muy bien, estamos en Pasión Nacional, 1:32 p.m. Para nosotros es un honor saludar en Radio Nacional a José Néstor Pekerman, con una carrera realmente extraordinaria en el mundo del fútbol, multicampeón con las selecciones argentinas sub-20, y tenemos un gran recuerdo siempre y un gran respeto por la figura de José. Mi nombre es Nicolás Álvarez. José, gusto en saludarte. Hola, Nicolás. Un gusto y gracias por el llamado. No, por favor. Imagino que vos que cosechaste tantos éxitos a nivel internacional con el sub-20 y que dejaste una escuela, porque creo que hay un antes y un después, justamente con la llegada de José Pekerman a la AFA, debes tener una felicidad total con lo que están dando los chicos del sub-20 argentino y este equipo de Diego Placente. Así es, totalmente. Es un momento de mucha felicidad por muchos motivos, pero también es como recordar lo que hicimos cuando estuvimos con todo nuestro grupo en esa época que iniciamos este proceso con la esperanza de un cambio notable para la actividad del fútbol juvenil y de la continuidad que se ha tenido, salvo algún bache después del 2007, que fue cuando se consiguió el último campeonato mundial con el Hugo Tocali en el banco y su grupo. Se ha recuperado plenamente esto. Quizás es uno de los peores momentos que tenía la selección argentina después del Mundial 2018, después de esa situación, y el ingreso de Lionel Scaloni con todo su grupo nuevamente, que ya vino con la misma visión, porque ellos participaron de toda la formación en selecciones juveniles, después selección mayor, así que ahí se retomó el rumbo y pienso que de ahí en adelante estamos volviendo a esa misma forma de trabajar y de llevar adelante a los jóvenes. Y ahora hay un trabajo integral, que es lo que siempre hemos pregonado nosotros. Cuando se inició este proyecto era este sueño, ¿no? De tener una estabilidad, de que haya una línea de trabajo, una continuidad. Creo que para los jóvenes es fundamental esto, porque todos sueñan con llegar a ponerse la camiseta argentina, pero también tiene que haber un respaldo muy grande. Y eso creo que estoy seguro de que si se continuare nos da una tranquilidad y una alegría enorme. Es seguro. Estamos hablando en Nacional con José Pekerman, es el gusto que nos damos. José ha tenido siempre una honestidad total, una capacidad de trabajo muy importante, y la trayectoria la fue haciendo en el día a día, porque recordamos que cuando vos llegaste a la selección argentina sub-20, cuando le presentaste el proyecto a Julio Grondona, el periodismo deportivo de la Argentina, hablo de la cúpula mayor, los que manejaban los grandes medios, estaban muy en contra de tu llegada, porque tenía todo el aval Carlos Timoteo Grigol en aquella oportunidad. Así es. Fue muy difícil, pero también todo sirve para que las cosas tomen un rumbo adecuado. Nosotros entendemos al fútbol argentino, o sea, todos los entrenadores del fútbol juvenil de la época, sabíamos que siempre había mucho desconocimiento del fútbol argentino para los jóvenes. La época cambió mucho. Los planteles del fútbol de primera división se mantenían siempre con los jugadores de experiencia, los mercados, famosos mercados que empezaron a cambiar el fútbol, que se van tantos jugadores jóvenes que existen hoy. En esa época no existía, había que esperar el tiempo para llegar a primera división. Los chicos eran desconocidos, 16, 17 años, 18, no todos llegaban a jugar en reserva o que lo conozca el gran público. Y si le pasaba eso a los jóvenes, pasaba también a todos los entrenadores.
Entonces yo lo tomé con tranquilidad, no me sentí lastimado por eso. Sabía que había nombres muy importantes y muy bien que los tenían en cuenta porque ya tenían una experiencia enorme, pero había una diferencia en la cual yo confiaba, en el sentido de que la idea del proyecto era extraordinaria, era lo que podía cambiar, pero yo no sé si los demás experiencias en ese momento hubieran tenido el camino que nosotros tomamos, porque eran entrenadores de primera división, entonces el nombre no aseguraba el día a día de estar con los jóvenes y con un plan de entender cómo eran cuando las divisiones inferiores los jugadores se levantan a las 6 de la mañana, están en todas las categorías, empieza una, termina una, empieza otra, a los chicos hay que asistirlos, los recursos para las inferiores eran muy escasos y eso es muy difícil pasar de una situación a la otra. Así que lo tomamos con calma, algo muy similar a lo que pasó ahora con el cuerpo técnico en la selección mayor. Cuando me llamaron los chicos, que para mí yo sigo diciendo chicos, jóvenes, de este cuerpo técnico, Scaloni, Aymar, Samuel, yo les decía, ustedes acepten las críticas porque es normal que una selección como Argentina esté, digamos, dándole la oportunidad a alguien que todavía no ha dirigido, más allá de su trayectoria como futbolista. Pero la situación se dio así, ustedes conocen ese lugar, conocen lo que pueden hacer, es ir partido a partido, demostrando que pueden hacerlo, y bueno, adelante. Y bueno, y también fue algo que sorprendió, pero también nos dio esta alegría del Mundial de Qatar y la Copa América, ¿no? José Nicolás te consultaba por ese comienzo de tu ciclo en el seleccionado argentino. ¿En qué momento lo empezaste a soñar? Porque conocemos desde ese kilómetro cero. Ahora, vos te sentaste con un lápiz y un papel y escribiste ese proyecto y como un soñador fuiste, le golpeaste la puerta. ¿Cómo se dio ese momento de decir, este es mi proyecto, quiero esto para las elecciones? Sí, yo busqué eso, o sea, primero la satisfacción de que el presidente y su comisión directiva de la AFA por primera vez parecía que iban a tomar algo en serio. Nosotros todos queríamos siempre crecer en los juveniles y siempre fuimos, digamos, la parte pobre del fútbol, porque los recursos siempre para la inferiores eran un gasto de inversión. Esa era la mirada que existía. Entonces, yo primero estaba feliz y la idea del proyecto, yo tenía siempre, me gustó escribir y anotar todos los lugares donde estuve 10 años en Argentinos Juniors, en inferiores, en unas camadas espectaculares, después estuve también en el Club Colo-Colo en juveniles, pero yo confiaba que era la gran oportunidad para el fútbol argentino. Yo veía algo distinto, tenía una visión que iba a ser una necesidad y hasta imaginaba que algún día se iba a dar esto del gran cambio del fútbol mundial, cuando vino el caso Bosman, que hizo que los jugadores comunitarios podían llegar a Europa, y ahí es donde los jugadores se iban a ir del país y que había que, para la selección, había que llamar a los jugadores destacados y tenerlos ya en la visión de la selección argentina, porque después cada vez iba a ser más difícil tener a los jugadores para la selección. Y realmente se dio así porque si ustedes ven las estadísticas, hoy cuando se da una lista prácticamente hay 1 o 2 jugadores del fútbol local. Están todos regados en el mundo, Europa, Centroamérica, Rusia, Asia. Los jugadores se van y la identidad que tenemos que tener empieza con los jóvenes, porque hoy la soltura que yo los veo jugar con la camiseta argentina, estos chicos, sueltos, saber lo que juegan, tienen responsabilidad, pero a su vez siguen con el atrevimiento, con la disciplina.
cambiaron su comportamiento, o sea, están formados sin tener esa cualidad. Es muy difícil competir a un gran nivel. Después también la manera de jugar y cómo se presiona los equipos, cómo los espacios se reducen, cómo hay que ser inteligente para resolver situaciones. Y una prueba es los equipos europeos que han cambiado su manera de jugar. Hoy vemos una España, una Francia, una Holanda, hasta Alemania ha cambiado. O sea, buscan un juego que es el que Argentina nació siempre con esa idea del fútbol más por el piso, con más juego asociado, buscando la situación de posicionar en cuanto a hacer transiciones rápidas y tratar de buscar el uno contra uno en ataque. O sea, equipos que antes tiraban la pelota hacia arriba, que buscaban el pelotazo, que se jugaban de esa manera, hoy intenta jugar. Yo creo que en eso hay una gran evolución y es muy difícil si uno no se prepara como corresponde, ¿no? José, según tu interpretación, ¿la FIFA no debería rever la estructura de los campeonatos juveniles? En el siguiente sentido, estamos viendo que en este Mundial Sub-20 hay varias ausencias importantes, ¿no? La de Mastantuono es un ejemplo, porque claro, hay juveniles que ya forman parte de los grandes equipos del mundo y estos no lo ceden a los campeonatos sub-20, ¿no es cierto? Tal vez no debería reverse esa estructura, hablo cuando se conformó el sub-20, el sub-17, ¿no es cierto? Sí, ese es un inconveniente, ¿no? Pero para los países que tienen tantos jugadores, es como que uno, es muy difícil ya, porque uno ya empieza a ver lo que sucede con los jugadores que debutan rápidamente en primer equipo, los que maduran muy rápido y son incorporados a primeros equipos. Es imposible ya que ya pasan a otro renglón y como no se puede ir sobre los derechos que tienen tanto los clubes para poder exportar jugadores y digamos, hacerse recursos que también le van a servir para seguir trabajando, como para los futbolistas que hacen una carrera que puede ser, digamos, mejor en otras ligas del mundo. Yo creo que, afortunadamente, quizás algún país que no tenga tanto potencial pueda sufrirlo más, pero el caso de Argentina, Brasil, el mismo Uruguay, o sea, tienen tantos futbolistas que hay oportunidades para que se vayan compensando. Y para la selección argentina también es muy bueno, porque ese jugador que todavía está a nivel juvenil y está jugando en una liga como España, Francia, Alemania, Italia, ya podemos considerarlo también para la selección mayor. O sea, inclusive creo que la FIFA ha hecho, no sé si ustedes lo han advertido, pero este año en septiembre se vuelve a jugar el sub-17. Sí, es verdad. Esa es una buena medida porque de alguna manera compensa este tema, porque los sub-17 tienen que esperar mucho tiempo y con la base de la pirámide para llegar, sub-20 casi es un jugador de primera división, claro. Como se empieza ahora, la edad de que se empieza y las competencias y entrenamientos que tienen. Entonces, esto de repetirlo en 2 años continuados, la sub-17 es muy bueno. Y lo digo con conocimiento en el sentido que si ustedes supieran lo que sufríamos nosotros, porque nosotros siempre fue una categoría esquiva a la Argentina, la sub-17. Sí, pero esquiva en el resultado, digamos, digamos, de la competencia por los títulos, dominada generalmente por los africanos, por un tema natural de su físico, o sea, es muy complicado. Ya ahora se ha equilibrado más, pero lo que le comentaba que
nosotros sufríamos. Le digo, por ejemplo, un ejemplo, la sub-17 mágica que tuvimos, que jugaba Cambiaso, La Paglia, Gaby Milito, Luciano Galetti, o sea, una categoría. Nosotros veíamos los enganches, los números 10, y teníamos La Paglia, Sisto Peralta, Rolfi Montenegro, y alguno te quedaba afuera. Sí, claro, te quedaba afuera. Por la cantidad y calidad, claro. Entonces, y eso era, digamos, nos dolía mucho porque sabíamos que son jugadores que estaban proyectados, igual seguían trabajando con nosotros, pero uno tenía que esperar. Y ahora, al repetir 2 años seguidos, creo que ahí se está compensando un poco este tema. Hoy, por ejemplo, que no tengamos, me refiero a Mastantuono, a Echeverri y algún otro que no ha podido llegar o los clubes no lo han dado, se va a compensar, pero podemos pensar que el crecimiento de ellos también a corto plazo pueden estar en la selección mayor. Estamos hablando con José Pekerman en Radio Nacional. ¿Alguna vez el fútbol argentino se dio el lujo de recuperar al Toto Lorenzo, a César Luis Menotti, a Carlos Vilardo, a Carlos Bianchi y a Ramón Díaz? ¿Nos podemos ilusionar en el corto plazo, José, con tu vuelta a la actividad aquí como entrenador? A ver, buenas preguntas, ¿no? Porque uno todo esto lo siente muchísimo y le gusta participar y querer estar y sobre todo mantener un poco la visibilidad, ¿no? De que uno todavía puede hacer cosas. Yo no estoy seguro del lugar que pueda estar, pero las ganas las mantengo y esperar en algún momento poder estar en algún lugar, eso seguro. Mira qué bien. Mira, nos dice nuestro amigo Gerardo Murúa de Radio Nacional Córdoba que para Daniel Brizuela, que es parte de las listas opositoras de Talleres, dijo que te iban a traer como técnico de Talleres. ¿Es así o no? No, o sea, hay opiniones, pero realmente yo no quiero generar expectativas porque también yo sé que los clubes participan con elecciones y la gente previo a las elecciones a veces suenan nombres y yo quiero ser sincero, yo no me voy a sentar con nadie antes de una elección porque no me parece justo sin dar un nombre y generar una expectativa en lo previo, porque en realidad no está bien. Me ha sucedido también con Racing Club cuando me nombraban previa a la elección de Racing y hablaban con seguridad y yo realmente nunca había hablado con nadie. No, por eso nada mejor que preguntarte a vos. Y por la excelente relación que sabemos que tenés con Juan Román Riquelme, ¿hablás con Román? Se te ha mencionado en muchas oportunidades como que ibas a aceptar el ofrecimiento para trabajar en Boca. ¿Hubo algo de cierto o simplemente hay una buena relación y nada más? No, la relación se mantiene intacta y es buenísima porque vivimos muchas cosas en los periodos juveniles y de selección mayor también. Con Román nunca va a cambiar esa relación y nos sentimos muy sinceros en que cuando uno pueda hablar tranquilamente y decir las cosas que siente sin ningún tapujo, o sea, pero en realidad nunca se le dio un ofrecimiento o decir, Román no me va a llamar para decir, José, ya nosotros decidimos que sea usted. No, si me llama para conversar, y si me llama para conversar, por supuesto que yo con gusto voy a hablar con él, porque esa relación es muy buena como para intercambiar opiniones, lo cual no quiere decir que hay una decisión de las dos partes o de alguna de las partes. En una parte de la charla, vos en un término folclórico y paternal dijiste, están los chicos ahí trabajando, en alusión a Scaloni y a Placente. En algunos de los entre Scaloni, Placente, Aimar, Samuel, todos pasaron por tu órbita. ¿Ves alguno muy parecido a vos? ¿Te ves en
uno de ellos cuando ves fútbol o los ves por televisión? Sí, todos tienen algo porque vivimos todos, fueron muchos años y años donde la persona, en general, antes que el jugador, la persona absorbe todo. Entonces nos conocemos mucho y hay gestos que son muy parecidos. Yo no hablo ya de decisiones, digamos, así técnicas o de una manera de jugar. Simplemente hablo de pensamientos y hay gestos muy importantes. O sea, yo cuando veo Scaloni con esa sobriedad, ¿no? De que va a un lugar y se pone en el lugar correcto, no es solamente el técnico, es aún sin experiencia, estuvo en un lugar muy difícil, en una situación muy difícil, y nunca perdió la serenidad cuando opina, está bien, no esconde nada, es sincero, y los jugadores le creen, los jugadores confían en él. O sea, tiene una manera muy buena. Ni hablar después de la calidad humana que tiene el Pablito, Samuel. Después el tiempo los va a ir poniendo en los lugares que van ellos a querer estar y la carrera que quieran hacer. Pero me siento muy bien de cómo están ahí. Lo veo complacente. Es muy sobrio, parece que está en otro lugar. Cuando la cancha está observando con tranquilidad y se ve que los jugadores confían muchísimo en él. José, ¿sabés que alguna vez Nicolás Álvarez le preguntó en una conferencia de prensa a Bianchi y Bianchi le dijo que el entrenador estaba durmiendo la siesta? A los futboleros nos genera cierta esperanza que vos no cerrás ninguna puerta y que te podemos volver otra vez cerca del campo de juego mojado, entonces. Se levantó de la siesta. No, así es. No, yo estoy bien, yo tuve muchos ofrecimientos, pero a veces hoy el fútbol es difícil a veces tomar decisiones. Tuve oportunidades ahora en estas eliminatorias, pero son los equipos que están muy mal y que cuando se ven muy mal y, digamos, con pocas posibilidades, buscan a veces, ¿se acuerdan tarde? Sí, claro, claro. Chile, Perú estaban ahí sufriendo con esta eliminatoria, pero yo digo, como le pasó a Colombia cuando yo fui a dirigir Colombia, le digo, 16 años sin ir al Mundial. Tienen que pensar qué es lo que pasa, o sea, hay que hacer algo profundo y diferente. Sí. Bueno, afortunadamente cuando nos reunimos, le planteé la situación y bueno, lo logramos. Fuimos a 2 mundiales seguidos, pero hicimos un cambio importante. Sí, absolutamente. Yo quiero agradecerte especialmente por esta entrevista. La voz de José Pekerman se escuchó en todo el país a través de Nacional y quiero compartir contigo en el final de la charla algo que le dije en vida a Hugo Gatti y se lo digo permanentemente a Carlos Bianchi. Los que más saben en el fútbol argentino, los que pueden dar cátedra, son lamentablemente los que nunca hablan, o los que hablan muy poco con el periodismo. Nosotros somos el nexo simplemente entre los protagonistas y la gente, y la audiencia, que es lo más importante. No sabés lo feliz que está la audiencia de Nacional de escucharte entero, con muchas ganas de volver a trabajar, y para nosotros es una enseñanza escuchar a un maestro del fútbol como sos vos, querido José Pekerman. Así que simplemente te agradecemos. Bueno, muchas gracias, Nicolás, lo mismo a todos tus compañeros ahí. Y bueno, así como decís eso, yo también quiero aprovechar un 30 segundos nomás también para saludar a toda la gente del país, como decir, porque Nacional llega a todos los lugares. Y yo, el proyecto de selecciones juveniles, uno de los factores trascendentes para llegar a esto fue el apoyo de todas las provincias, de todas las regiones, porque nos recibían, como veían que, vienen de la AFA, se acordaron, sí, nos acordamos. Yo llegué a todos por el interior y así fuimos a tantos lugares y nos apoyaron y nos dieron mucho de lo que después nos ayudó a conseguir lo que conseguimos. José, muchas gracias, un placer para nosotros. Gracias, muy amable ustedes.
José Pekerman, este es un gusto que nos queríamos dar en Radio Nacional y la verdad se lo dieron los oyentes en todo el país. Dejó muchos títulos y con la puerta abierta como para volver a trabajar en el corto plazo. Con ese tono tan particular que te puede estar diciendo cualquier cosa con la serenidad envidiable que tiene José Néstor Pekerman, pero me quedé con el final cuando dice se acuerdan tarde. Si lo quieren a Pekerman no es faltando 6 fechas para que termine la eliminatoria, es en el comienzo para iniciar un ciclo justamente porque pondera mucho más la canción de Drexler, ¿no? Amar la trama más que el desenlace, el recorrido, el proyecto a largo plazo. Bien, y quiero agradecer muy especialmente el trabajo de Sebastián Vera y de Enes Gordon, que ellos gestaron la nota y la verdad que es muy difícil en estos tiempos de tanta competencia, la radio, la televisión, los streaming, los youtubers y los canales de YouTube, es muy difícil ya en los medios de comunicación tradicionales, como es nuestra radio, conseguir una nota de envergadura. ¿Y por qué quiero destacar el trabajo de ellos? Porque este es un trabajo en equipo. Nosotros ponemos la voz de Nabila, de Damián, de Javier, de Santiago, la mía, pero es muy importante el trabajo de Víctor Cabrera en el canal de YouTube, de Natalia Lugaroff en la operación técnica, los amigos del control central, de la planta transmisora, los productores. Este es un trabajo en equipo. Tal vez ustedes ven las caras nuestras o escuchan nuestras voces, pero este es un trabajo en equipo entre todos. Y la verdad que cuando sale una nota de esta magnitud, de esta envergadura, estamos muy felices, porque uno, por lo menos quien les habla, va atrás del prestigio. No me interesa demasiado la popularidad. El prestigio es por lo que te van a recordar el día de mañana. El prestigio, por ejemplo, que tiene entre nuestros colegas y entre la gente el querido Enrique Macaya Márquez, por citar tan solo un ejemplo. Bueno, quería expresarles mi felicidad y este agradecimiento a todos los compañeros. Las 2 de la tarde tenemos las noticias en el país. Noticias.